Ella solo quería un lugar limpio para cuidar a una anciana olvidadiza, pero terminó cambiando la vida del hombre más poderoso del aeropuerto. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. En Ciudad de México, entre reuniones sofocantes y cenas que más parecían subastas de influencia, Javier Torres, de 37 años, era conocido como el CEO que nunca sonreía. Dueño de Torres Aérea, una de las empresas más grandes del país, Javier tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto tiempo y paz. En los últimos años, ha convertido su vida en una agenda inquebrantable, donde cualquier cosa que se salga de control es vista como una debilidad. Desde que perdió a su madre por una enfermedad degenerativa, comenzó a evitar cualquier tipo de conexión emocional. Creó su propio manual sobre cómo afrontar la vida, metas, métricas y metas nuevamente. Así respiraba. Incluso la zona VIP del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que él mismo había renovado, funcionaba más como un santuario tranquilo que como una sala de espera. Allí se escondía cuando necesitaba recordar que, antes de todo eso, él solo era Javier, el chico de Iztapalapa. Esa mañana, estaba revisando correos electrónicos en el auto cuando recibió una notificación directa del gerente de la terminal. En las cámaras de la sala VIP se registró un incidente de mal uso. Un empleado de limpieza, según el informe, había hecho uso inapropiado del espacio y permaneció allí durante más de una hora acompañado de una señora mayor. El tono del correo electrónico era alarmante. La conducta contraviene todos los estándares de seguridad y exclusividad del espacio, señala el informe. Javier cerró su celular con ira contenida. Para él era un símbolo de todo lo que estaba mal en el país. La informalidad, la falta de respeto a las reglas, la cultura del jeitinho y encima, en el espacio que él consideraba más sagrado. Iré a ver qué pasa hoy mismo. Ya estoy harto de que ignoren este tipo de cosas, dijo en voz baja, más para sí mismo que para el conductor. El coche cambió de dirección. El CEO iba a resolver el problema él mismo. Caminó por los pasillos del aeropuerto con paso firme. No hacía falta anunciar su presencia. Cuando apareció Javier Torres, los empleados enderezaron su postura. Entró en la sala VIP sin hacer ruido. Lo que vio allí lo desarmó por unos segundos. En lugar de alguien holgazaneando en sillones con auriculares caros, encontró a una empleada arrodillada en el suelo junto a una mujer mayor con el pelo blanco suelto y una mirada perdida en los ojos. La mujer, acurrucada bajo una manta ligera, estaba siendo alimentada con cucharas de una sencilla lonchera de poliestireno. La empleada, de estatura media, con el pelo recogido en un moño y un uniforme limpio pero desgastado, habló en voz baja. «Vamos, doña Carmen, un poquito más, ¿vale? ¿Te gusta el arroz con calabaza, recuerdas?» La anciana sonrió tímidamente y susurró. «Sí, hija mía, siempre cocinas bien». Javier sintió que se le apretaba el estómago. Eso no era lo que esperaba, y por un momento simplemente se quedó allí, observando. El empleado se dio cuenta de su presencia segundos después. Se levantó tranquilamente, sin prisa ni culpa en el rostro. Se secó las manos con el paño de cocina y miró hacia arriba. «Señor Torres», dijo con firmeza y respeto. Sabía que estaba rompiendo las reglas, pero ella necesitaba un lugar limpio, seguro y sin ruidos. Era lo mejor que podía hacer con lo que tenía. Javier frunció el ceño, intentando mantener una postura firme, pero había algo en la voz de aquella mujer que le impedía cortar la conversación como hacía con cualquier otro empleado. «Sabes que este es un espacio restringido, precisamente por eso se llama VIP. ¿Dónde está la persona encargada?» La mujer respiró profundamente. «Abandonada. La encontré encerrada en casa hace una semana».
Su familia se fue y la dejó sola con una cuidadora que desapareció. Desde entonces la he cuidado yo. Y hoy no tuve el valor de dejarla sola. Y luego añadió, con lágrimas en los ojos, si quieren despedirme, está bien, pero por favor, déjenla descansar aquí un poco más. Javier permaneció en silencio unos segundos. Sus ojos, siempre tan precisos para los cálculos y las decisiones, ahora estaban confusos. La mujer frente a él tenía su nombre bordado en su uniforme, Isabela, y la forma en que ella se mantenía erguida, incluso frente a la autoridad que él representaba, lo desconcertaba. El silencio entre ellas se rompió con un simple gesto. Doña Carmen, aunque débil, sujetó el borde del delantal de Isabela y dijo suavemente, como si llamara a alguien de su infancia, «No me dejes, por favor». Eso atravesó a Javier como una cuchilla fría. Por un instante vio allí a su propia madre, en los últimos meses de su vida, cuando la lucidez ya se estaba desvaneciendo y solo quedaba la necesidad de tener a alguien cerca, alguien a quien no le pagaron, alguien que simplemente se quedaría. Isabela notó el sutil cambio en la mirada de Javier, pero no dijo nada. Él simplemente se arrodilló nuevamente, cuidando nuevamente a la anciana, mientras observaba sin saber qué hacer con sus manos ni con su propia presencia. Eso fue completamente diferente de lo que esperaba encontrar allí. Javier no estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones fuera de las hojas de cálculo, y su instinto de control comenzaba a fallar. «¿Ella tiene familia?», preguntó ahora en un tono menos rígido. Isabela asintió, pero con amargura en su voz. «Sí, niños exitosos. Uno vive en Monterrey, el otro se fue a Houston. Creen que pagarle a una cuidadora lo solucionará todo, pero la cuidadora desapareció. La encerraron en la casa con 2 paquetes de pan y pollo congelado. Solo se enteraron porque la oí gritar una mañana». Javier sintió un tirón en el pecho, como si una parte olvidada de él estuviera siendo jalada hacia atrás. Dio un paso adelante y miró a su alrededor. El entorno, siempre tan impersonal y corporativo, parecía más pequeño en ese momento. Por primera vez se dio cuenta de que esa habitación podía tener un propósito más allá del mero estatus. Isabela entonces dijo con firmeza, pero sin agresividad, «No te pido nada, solo quiero que pueda esperar tranquila mientras intento resolver esto. El albergue público la acogerá mañana, pero allí no hay espacio para el descanso, y mucho menos para el cariño». Javier respiró profundamente. «No deberías cargar con esto sola, y esta compañía, esta habitación, también son mi responsabilidad». Tras un breve silencio, añadió, casi como si admitiera algo a regañadientes, «Puedes dejarla aquí hoy y avísame si necesitas ayuda. Veré qué puedo hacer». Isabela se limitó a asentir, con una mirada de gratitud contenida. Él no sonrió. Él no aprovechó. Él simplemente regresó al lado de doña Carmen y acomodó la manta que comenzaba a resbalarse de sus hombros. Javier se quedó allí unos minutos más, observando sin interferir. Había algo en esa mujer, la forma en que se preocupaba sin esperar nada a cambio, que lo desafiaba. Él, que había pasado su vida calculándolo todo, ahora sentía que algo dentro de él ya no obedecía a ninguna lógica. Cuando salió de la habitación, no fue para dar órdenes. Fue algo en lo que pensar, y por primera vez en meses, cuando se subió a su auto, no miró su celular. Él simplemente apoyó la cabeza en el reposacabezas y cerró los ojos, sintiendo una incomodidad que no era ni ira ni frustración. Fue algo nuevo, algo que dolió, pero que finalmente pareció real. Esa noche, Javier no pudo dormir. La imagen de la señora llamando a Isabela, «mi hija», el tono de abandono en su voz y la calma decidida de la empleada, todo volvía a su mente en ciclos. Fue como si, después de años de estar muerto, algo en su pecho estuviera despertando. Caminaba por el ático como un extraño en su propia casa,
Había obras de arte caras en las paredes, una bodega, ventanas con vistas a la ciudad, pero todo parecía estéril. No tengo buenos recuerdos sin fotografías. No hay plantas vivas. Al detenerse frente a la vieja estantería de libros de su madre, cogió un marco de fotos olvidado con una vieja fotografía de ellos dos. Él era todavía un adolescente. Ella estaba sonriendo en un banco del parque. Al dorso, una frase escrita por ella con bolígrafo azul. Nunca trates a los demás con prisa, hijo mío. Las mejores cosas de la vida necesitan tiempo. Javier se sentó en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, lloró en silencio. A la mañana siguiente, regresó al aeropuerto antes de las 7. No advirtió a nadie. No llevó séquito. Fue directamente a la sala VIP, con la esperanza de encontrar a Isabela, o al menos alguna pista de dónde estaban. Para su sorpresa, ella todavía estaba allí. Dormía sentada, apoyada contra la pared junto al sillón donde Carmen descansaba plácidamente. La lonchera lavada descansaba sobre un pañuelo doblado. Javier se quedó quieto unos instantes antes de acercarse. Cuando Isabela despertó, quedó en shock. «Disculpe, señor, debería haberme ido». Javier la interrumpió con un gesto. «¿Pasaste la noche aquí?» Ella asintió, tratando de recomponerse. No podía dejarla sola. Estaba nerviosa. La enfermera del refugio vendría a las 8. Javier respiró profundamente. La enfermera ya no vendrá. Ya hice algunas llamadas. Se va a un lugar mejor. Isabela frunció el ceño, desconfiada. ¿Cómo? ¿Esto? Javier se sentó en el sillón a su lado. Tengo contactos en una clínica privada. Atención médica, seguridad, comida decente. No compartiré habitación con 20 personas. Estará bien. Isabela permaneció en silencio unos segundos. Entonces, por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerte. Javier negó con la cabeza. No hace falta. Tú fuiste quien me enseñó que algunas cosas no se hacen por reconocimiento. Se hacen porque es lo correcto. El silencio entre ellos, esta vez era diferente, lleno de un nuevo respeto. Ella bajó la mirada tratando de contener su emoción. Javier añadió, yo también perdí a mi madre, y cuando la vi ayer fue como si hubiera regresado, solo por un instante. Javier miró a Isabela con seriedad y antes de que pudiera preguntar nada, dijo con calma, le conseguí una plaza en una clínica especializada en geriatría. Está en Coyoacán, en una zona boscosa, con habitaciones individuales y atención médica a las 24 horas. Isabela, él parpadeó sin estar segura de si había entendido correctamente. Javier continuó, no es un albergue público, es un lugar digno, donde recibirá atención, la medicina adecuada, tranquilidad para descansar y personas que saben cómo cuidarla. Personas como tú. Por un momento, el peso sobre los hombros de Isabela pareció aliviarse. Se acercó lentamente al sillón donde aún dormía doña Carmen. Le tomó suavemente la mano y le susurró, todo va a estar bien, ¿vale? Javier, que estaba cerca, notó cómo ese simple gesto conllevaba una ternura que él mismo no conocía desde hacía años. Y cuando doña Carmen abrió los ojos y sonrió serenamente, fue como si la tormenta silenciosa de aquellos días por fin empezara a disiparse, no con fanfarria, sino suavemente. Javier no esperaba volver a la clínica al día siguiente, pero él regresó. Y regresó al día siguiente también. Se dijo que era solo para comprobar que todo iba según lo previsto, que era su obligación como responsable de la hospitalización. Pero la verdad es que cada vez que caminaba por el pasillo de baldosas blancas hacia la habitación 213, algo dentro de él se ralentizaba. Isabela, a su vez, estaba casi siempre allí. Ayudó voluntariamente al equipo con los horarios de medicación, con el cuidado de doña Carmen e incluso con otras personas mayores que quedaban encantadas con su presencia.
Un día, Javier llegó y la encontró sentada en el jardín, leyéndole en voz alta a Carmen un libro de cuentos infantiles. Ella recuerda mejor esas historias, explicó al notar su acercamiento. Javier se sentó a su lado sin pedirle permiso. Por primera vez no tenía ganas de irme. En una de las visitas, Javier trajo un termo de café con pan dulce. Isabela quedó en shock. ¿Desayunaste fuera de tu horario?, bromeó, riendo suavemente. Él devolvió la risa con una ceja levantada. La agenda necesitaba una revisión. Los tres estaban sentados en el patio, y Carmen estaba especialmente emocionada ese día. Contaba historias de cuando bailaba en bailes en el campo, de cuando su marido tocaba la guitarra y ella cantaba rancheras desafinadas. Isabela escuchó atentamente, y Javier también. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no escuchaba a alguien hablar por placer, sin cálculo ni intención. Después de que Carmen se quedó dormida, Isabela recogió las tazas y dijo, casi como si lo soltara: «Es extraño verte por aquí tan a menudo». Javier la miró serio pero no duro. «Es raro, pero no está mal». A partir de ahí las reuniones se hicieron más frecuentes y menos formal. Un día apareció en Raíces, la clínica, con una carpeta de cartón llena de archivos. Empecé a organizar los medicamentos de los demás pacientes. Era un desastre. Javier la observó con genuina curiosidad. Fue la primera vez que alguien tan ajeno a su mundo parecía entender qué hacer con todo un sistema, incluso sin ocupar un alto cargo. Él preguntó, «Estudiaste enfermería, ¿no?». Isabela asintió. 2 años. Dejé de trabajar por mi hermana menor. Luego la vida se complicó. Limpiar era lo más rápido que podía hacer. Javier escuchó atentamente. «¿Y nunca pensaste en volver?». Ella se encogió de hombros, con esa sonrisa que él empezaba a reconocer como un disfraz. «Pensé, pero pensar no paga el alquiler». Otra tarde, Javier la invitó a tomar un café fuera de la clínica. Isabela dudó. Ella lo miró, luego miró su reloj, luego miró sus propias zapatillas gastadas. «¿Quieres salir conmigo?». Javier se rió, casi avergonzado. «Quiero tomar un café con la mujer que puso en orden mi empresa y mi cabeza, sin siquiera darse cuenta». Ella lo acompañó a una cafetería sencilla, cerca del distrito universitario. Allí, por primera vez, hablaron de cosas que no tenían que ver con Carmen, el trabajo o las obligaciones. Hablaron de la infancia, de música, de comida callejera. Isabela dijo que soñaba con abrir una casa de beneficencia donde los clientes pagaran lo que pudieran. A Javier le pareció una idea brillante. «Nunca pensaste en pequeño, ¿verdad?». Ella respondió con naturalidad. «Cuando vienes de donde yo vengo, soñar en grande es el único lujo que te puedes permitir». Aproximadamente 3 semanas después del ingreso de doña Carmen, la recepción de la clínica recibió una llamada internacional. Se trataba de Rafael Ríos, su hijo mayor, quien decía que había regresado a México por obligaciones familiares, según le había dicho él mismo al encargado. A la tarde siguiente, apareció con su esposa, ambos vestidos como si acabaran de llegar de 1200. Una reunión de negocios. Fueron recibidos formalmente por la administración, pero pronto parecieron tener prisa. Isabela estaba ayudando a cambiar la ropa de doña Carmen cuando escuchó movimiento en el pasillo. Al salir de la habitación, se encontró cara a cara con Rafael, quien ni siquiera la reconoció. «¿Es usted enfermera aquí?», preguntó con el móvil en la mano. «Soy vecina de tu madre», respondió ella con firmeza. «Yo la cuidé cuando se quedó sola». La esposa de Rafael levantó las cejas. «Ah, fuiste tú quien nos envió esos audios dramáticos, ¿verdad?». La forma fría y desdeñosa en que hablaban hizo que a Isabela se le revolviera el estómago. Ella trató de mantener la calma. «No envié drama, envié verdad. La verdad es que podría haber muerto encerrada en ese apartamento». Rafael suspiró impaciente. «Mira, ya lo estamos gestionando. La vamos a trasladar a un centro en Guadalajara donde conocemos gente.
estará más cerca de mi esposa. Isabela respondió sin alzar la voz. Tu madre está aquí, está a salvo, cuidada y feliz. La tensión aumentó cuando Javier entró en el pasillo. Él venía del ala administrativa y escuchó parte de la conversación. Cuando vio a Isabela parada frente a ellos dos, comprendió inmediatamente la situación. Los saludó a ambos con frialdad. Soy Javier Torres. Soy quien ha cubierto los gastos de la hospitalización de doña Carmen hasta ahora. Rafael, sorprendido, intentó sonreír diplomáticamente. No sabíamos que estabas involucrado. Javier se cruzó de brazos. La dejaron en una situación peligrosa. Isabela la encontró, la salvó y la cuidó. Solo después de todo esto, apareciste tú. Rafael se movió incómodo. Su esposa intentó tranquilizar la situación. Fue un malentendido. El cuidador tuvo un problema y no nos lo dijo. Pero aquí estamos, listos para encargarnos. Javier mantuvo la mirada firme. Entonces, demuéstralo. Demuestra que estás aquí para quedarte, que no es solo una visita formal. Isabela, que hasta entonces había permanecido en silencio, miró a Aninosis, Javier con sorpresa y gratitud. Rafael, visiblemente irritado, respondió con un breve gesto. Hablaremos con la administración, luego decidiremos. Y se fueron, sin mirar atrás. Cuando el pasillo quedó vacío, Javier se volvió hacia Isabela. No la ven, ni como madre ni como ser humano. Ella respondió suavemente. Por eso te llama hijo. Esa noche, Javier llamó a su abogado personal y le pidió que revisara todas las posibilidades legales para proteger a doña Carmen. Quiero asegurarme de que solo sea trasladada con una evaluación médica y una autorización formal de ella. Al abogado le pareció extraño. ¿Está usted personalmente involucrado en este caso, señor? Javier pensó por un segundo. Más de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, llevó un ramo de flores a su habitación. Carmen lo recibió con una sonrisa, abrazando cariñosamente el arreglo. Sabía que mi hijo volvería, dijo inocentemente, pensando que estaba hablando de su hijo de sangre. Javier simplemente le apretó la mano. Isabela observaba desde la puerta emocionada. En ese gesto, simple, silencioso, había más amor y cuidado del que Carmen había recibido de su propia familia en años. Y eso era lo que empezaba a cambiar en el interior de Javier. La noción de que los verdaderos vínculos no se pueden imponer, se construyen ellos mismos. Tras la dura visita de los hijos de doña Carmen, algo se asentó en el corazón de Javier. Hasta entonces había estado actuando por impulso, impulsado por los recuerdos, la incomodidad y tal vez la culpa. Pero ahora, al ver cómo era tratada Isabela, comprendió que había toda una estructura de silencio que hacía invisibles a mujeres como ella. No se trataba solo de esa señora, se trataba de lo que ocurría todos los días, en los pasillos de los hospitales, entre bastidores de edificios de lujo, en las casas donde una anciana con Alzheimer se quedaba encerrada porque no encajaba en los horarios. Esa noche pasó horas mirando los informes de su propia empresa con otros ojos. Se dio cuenta de cuántas cosas nunca se habían pensado para la gente común, para los empleados de base, para aquellos que no tienen apellidos importantes. Y recordó las palabras de Isabela. Solo quería un lugar seguro y limpio donde ella pudiera esperar. Fue una frase sencilla, pero detrás de ello había una completa ausencia de derechos que nadie veía o pretendía no ver. 2 días después, convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva. No era común. Sus socios pensaron que se trataba de una crisis de reputación o una fusión, pero entró en la habitación con otro tipo de urgencia en su rostro. Presentó un nuevo proyecto denominado provisionalmente Programa Raíces Humanas. La idea era transformar parte de las ganancias de Torres Aérea en inversión social directa, en áreas como atención humanizada, asistencia a personas mayores y capacitación de empleados de la base operativa.
Presentó datos, mapas, proyecciones y se detuvo en la última pantalla. Una foto de la sala VIP. Solo, en silencio. Fue en este espacio donde me di cuenta de que la comodidad no puede ser un privilegio de unos pocos, que la dignidad es una decisión, y tenemos demasiados recursos para seguir fingiendo que no podemos hacer nada. El silencio en la habitación era absoluto. Uno de los directores preguntó, «Fue por culpa de esa empleada Isabela, ¿verdad?» Javier lo miró con calma y respondió, «No, fue por mí, porque necesitaba que alguien como ella me enseñara algo que había olvidado. ¿Qué es la humanidad?». Mientras tanto, Isabela continuaba con su rutina sin saber nada. Llegué temprano a la clínica, ayudé en lo que pude y por la noche regresé a casa en el mismo autobús lleno de gente de siempre. Evité pensar demasiado en Javier. Había algo magnético en él, sí, pero también distante. Eran de mundos diferentes y ella lo sabía. Él nunca fue del tipo que soñaba con cuentos de hadas. Soñé con pagar cuentas, con días más livianos, con el derecho a descansar sin culpa. Aún así, a cientos veces, cuando doblaba la ropa de Carmen o cambiaba las sábanas de su cama, se encontraba pensando en la forma en que él la miraba, y eso la dejó desconcertada. No por la posibilidad de un romance, sino porque esa mirada, parecía verla en su totalidad, sin piedad, sin filtro, solo mírala. Fue en una mañana gris cuando todo empezó a cambiar. Isabela llegó a la clínica y encontró al director esperándola en la puerta. ¿Puedes venir a la oficina? Tenemos novedades. Sintió que se le apretaba el estómago. ¿Le pasó algo a doña Carmen? El director sonrió. No, está bien, pero alguien envió una carta oficial solicitando su nombramiento como coordinadora de servicios humanos, con sueldo completo y horario reducido. Isabela frunció el ceño, confundida. Perdón, pero ¿esto es en serio? El director acaba de entregar el sobre. En el interior, una hoja con el nuevo contrato, firmado por Javier Torres. En la parte inferior, una frase manuscrita. La dignidad no es amabilidad, es reconocimiento y merece ser visto. Isabela se incorporó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en su vida sintió que alguien realmente la había escuchado. En los días posteriores al nombramiento de Isabela como coordinadora de atención, Javier comenzó a verla de otra manera y no era solo por su puesto, era su forma de hablar a los pacientes más difíciles, la paciencia que tenía al escuchar historias que había oído docenas de veces. La ligereza con la que caminaba por los pasillos, como si su presencia aligerara el aire. Cuando apareció en la clínica, la atmósfera pareció cambiar. Antes, todo el mundo se encogía de miedo cuando él pasaba. Ahora, aparecieron algunas sonrisas discretas, y en el centro de todo, siempre ella. Isabela no había cambiado su manera de ser. Se mantuvo simple, centrado, directo. Pero había algo nuevo en sus ojos cuando Javier se acercó, algo entre sorpresa, gratitud y cariño, y se dio cuenta. Él comprendió y se dejó tocar, aún sin saber exactamente cómo actuar. Un sábado por la mañana, Javier apareció sin avisar. Llevaba una bolsa con 2 loncheras envueltas y 2 latas de jugo. Encontró a Isabela sentada en el patio, revisando informes con un lápiz en la comisura de la boca. Ella miró hacia arriba y frunció el ceño. ¿Te perdiste alguna reunión, Javier? Él se rió. No, solo pensé que quizá olvidaste almorzar otra vez. Ella trató de ocultar su sonrisa. Y traje jugo de mango. ¿Cómo sabes que es mi favorito? Se encogió de hombros. Tengo buena memoria. Se sentaron juntos bajo la sombra de un árbol y comieron lentamente, riéndose de los comentarios aleatorios de doña Carmen, quien insistía en llamarlos mi pareja bonita. Después del almuerzo, se sentaron allí en silencio, mirando las hojas moverse con el viento. Javier entonces dijo, casi en un susurro, «Sabes que no necesitas demostrar nada a nadie, ¿verdad?» Isabela lo miró de reojo.
Y sabes que nunca has intentado escuchar a nadie antes que a mí, ¿verdad? Ambos se rieron, pero había algo más en ese intercambio, algo que estaba empezando a revelarse. Su relación creció a través de pequeños gestos. Javier comenzó a pedirle su opinión en las reuniones sobre el programa Raíces Humanas. Isabela, a su vez, comenzó a dejarle breves mensajes en notas adhesivas, pegadas en su monitor cuando pasaba por la sede de la empresa. No te olvides de comer hoy. Visite la clínica mañana a las 9 a.m. Doña Carmen preguntó por ti. Para cualquier otra persona, serían notas normales y corrientes, pero para Javier eran señales de algo que no podía nombrar, y quizá no quería apresurarse. No fue una pasión explosiva, fue una conexión con el paciente, como si ambos estuvieran redescubriendo lo que significaba confiar realmente. Un día, al verla doblando una manta en la habitación de Carmen, se acercó lentamente. ¿Siempre has sido así? Ella lo miró con curiosidad. ¿Cómo esto? Él dio una media sonrisa, fuerte por fuera, pero con un corazón que siente que puede sostener al mundo entero. Isabela bajó la mirada. Solo soy alguien que nunca pudo parar, y ahora quizá tenga un lugar donde quedarme. Esa noche, Javier llegó a casa y no encendió el ordenador. Se sentó en el sofá y abrió el viejo álbum de fotografías de su madre que había conservado durante años. Allí, entre fotos descoloridas y papeles viejos, encontró una nota que ella había escrito en su último cumpleaños antes de fallecer. El amor, hijo mío, no grita, se planta solo, crece lentamente y un día florece. Javier cerró los ojos y sonrió. Por primera vez, comprendió que estaba sintiendo algo real y que no necesitaba tener miedo. Isabela no era parte de ningún proyecto, ni de una responsabilidad moral. Ella era alguien que había invadido su mundo sin pedir permiso y, sin darse cuenta, estaba ayudando a reconstruirlo. Y eso valía más que cualquier inversión que hubiera hecho jamás. El jueves por la noche, Javier dejó un sobre blanco en el escritorio de Isabela, en la clínica. Era discreto, sin logo ni pompa. Dentro había una invitación escrita a mano con su letra firme, aunque un poco temblorosa. Me gustaría verte, no para hablar de informes ni reuniones, solo para cenar, solo nosotras dos. Si quieres, elige el día. Isabela lo leyó más de una vez. Sostuvo el papel entre sus dedos como si fuera algo demasiado delicado para doblarlo. A la mañana siguiente, dejó una respuesta escrita en un trozo de papel reciclado con una letra clara y directa. Hoy, a las 8 p.m., si seguimos siendo solo nosotros dos. Javier encontró la nota y sintió algo en el pecho que ya no reconoció como ansiedad laboral. Era otro tipo de urgencia, más humana, más viva. Pasó todo el día sintiéndose un poco nervioso. Pidió comida de un restaurante que sabía que a ella le encantaba. Platos sencillos, bien condimentados y que olían a comida real. Encendió velas, eligió una lista de reproducción suave con viejos boleros y extendió una manta en el sofá, sin saber exactamente un porqué. A las 8 en punto, tocó el timbre. Llevaba una blusa color vino claro y un pantalón oscuro, con el cabello recogido de manera casual. Fue sencillo y absolutamente hermoso. «Te ves diferente», dijo, con una sonrisa sincera. «Espero que mejor», respondió ella entrando lentamente. «Tú también eres diferente. Lo estás intentando». La cena se desarrolló con una intimidad que parecía antigua. Ella se sintió conmovida por el recuerdo de su restaurante favorito. Él se rió cuando ella dijo que odiaba el vino caro y prefería el jugo de tamarindo. Hablaron de la infancia, de las pérdidas, de los silencios. Isabela contó sobre su padre, quien desapareció cuando ella era adolescente. Javier contó lo impotente que se sintió en los últimos días de vida de su madre. Los dos se escucharon con un tipo de atención que pocos experimentan. Una que no juzga, que simplemente acoge. Después de cenar,
Se sentaron en el sofá cubriéndolos a ambos con una manta. La música sonaba suavemente. Los ojos de Isabela vagaron por la estantería, por los objetos sencillos que ahora parecían contar otra historia. ¿Vives sola aquí?, ella preguntó. Siempre, sí, pero hoy no parece tan vacío. El silencio entre ellos se hizo más denso, más dulce, hasta que Javier se acercó con calma, tocándole suavemente el rostro. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Isabela simplemente asintió. El beso que vino a continuación no fue ni apresurado ni inseguro. Fue un beso lleno de pausa, de alivio, de cosas que habían estado reprimidas por demasiado tiempo. Un beso de alguien que ya se había visto entero, despojado de defensas, antes siquiera de tocar los labios. Cuando se separaron, Isabela apoyó su frente contra la de él y dijo susurrando: «Tengo miedo». Javier respondió con los ojos cerrados: «Yo también, pero me da más miedo no intentarlo». Se quedaron allí, abrazados, durante largos minutos. Y esa noche no durmieron solos, durmieron juntos, no por impulso, pero por elección. Por primera vez, ambos estaban exactamente donde querían estar. 2 semanas después de la cena, Javier invitó a Isabela a asistir a una ceremonia íntima en el aeropuerto. La sala VIP, que había sido escenario de su primer encuentro, había sufrido una renovación sutil pero simbólica. El espacio ahora contaba con un panel discreto llamado Espacio Humano, con imágenes reales de empleados de la base de la empresa, auxiliares de limpieza, enfermeras, conductores. En el centro, una pequeña placa en homenaje a quienes se preocupan sin ser vistos, en particular a Carmen Ríos e Isabela Morales. Isabela leyó allí el nombre de su vecina y tuvo que contener las lágrimas. Javier se acercó y le tomó la mano. Ahora ya no es solo un rostro olvidado, es un recuerdo vivo. Gracias a ti. Durante el evento, Javier dio un discurso sencillo, pero sorprendió a todos los presentes. Durante mucho tiempo, confundí eficiencia con frialdad. Hoy entiendo que las empresas de verdad solo existen cuando ven a las personas como son. Y si estoy aquí diciendo esto, es porque un empleado de la base me demostró que aún había algo bueno dentro de mí. Los aplausos fueron fuertes. Isabela permaneció en silencio, al fondo de la sala, con el corazón apretado por todo lo que sentía. Luego caminó con Javier hasta el viejo sillón donde semanas antes había descansado doña Carmen. Se sentaron uno al lado del otro. Dijo casi en un susurro: «Nunca imaginé que amar a alguien pudiera llegar tan silenciosamente». Isabela le estrechó la mano. «Nunca imaginé que me amarían sin tener que pedírselo». En el camino de regreso, el celular de Isabela vibró. Era de la clínica. Ella respondió y en cuestión de segundos su rostro cambió. Ella se puso pálida. Javier aparcó el coche inmediatamente. «¿Qué pasó?», le tomó un tiempo responder. «Doña Carmen tuvo una crisis respiratoria. Está en la UCI». Javier no lo pensó 2 veces. «Vámonos ahora». Llegaron a la clínica por la noche. El pasillo blanco se sentía más frío que nunca. El equipo médico explicó que su condición había empeorado repentinamente. Pulmones débiles, fiebre alta. Isabela no podía parar de llorar. Ella era tan buena, tan buena. Javier la abrazó fuerte. «Ella es fuerte. Llegó hasta aquí por ti, y lo sabe». Al otro lado del cristal, doña Carmen dormía, intubada, inmóvil. El sentimiento en el pecho de Isabela era de impotencia, como si todo se les escapara de entre los dedos. Javier, al verla así, no supo qué decir. Por primera vez, él, el hombre de soluciones, no tenía una respuesta. Se sentaron uno al lado del otro en el banco del pasillo, sin soltarse. Isabela apoyó la cabeza en su hombro. «Ella es mi única familia verdadera», susurró. Javier le apretó la mano con fuerza. «Ahora tienes más gente. Me tienes a mí». Y mientras miraban en silencio aquella habitación iluminada por lámparas frías,
Ambos supieron que esa noche no era un final, sino una travesía. Y una vez más, lo único que podían hacer era quedarse, juntos. Las horas siguientes al ingreso de doña Carmen en la UCI estuvieron marcadas por un silencio incómodo. La sala de espera de la clínica, habitualmente repleta de familiares y acompañantes, parecía suspendida en el tiempo. Javier no soltó la mano de Isabela. Ella caminaba de un lado a otro, como si el movimiento pudiera evitar que ocurriera algo peor. Ella estaba bien. Hasta ayer estaba sonriendo, repitió suavemente, como una oración. Javier intentó ser firme, pero no tuvo respuestas. Era la primera vez en mucho tiempo que no podía solucionar un problema con una llamada telefónica o un pedido. Allí, lo único que podían hacer era esperar. Y esperar duele. Miró a Isabela y sintió un peso que no podía explicar. Quería protegerla de ese dolor, pero comprendió que era parte de su historia, y ahora de la suya también. A primera hora de la mañana se acercó una enfermera. Está consciente, pero aún muy débil. Quizás por un rato. ¿Quiere verla? Isabela asintió, incapaz de hablar. Entraron juntos en la habitación. La luz era baja. Los sonidos de los dispositivos creaban un fondo constante, casi hipnótico. Doña Carmen estaba pálida, con los ojos entrecerrados, pero despierta. Cuando vio a Isabela, intentó sonreír. Su voz era débil, pero clara. «Mi niña, viniste». Isabela se acercó, tomándole la mano con todo el cuidado del mundo, como si sujetara algo demasiado preciado para romperse. «Claro que vine. Nunca has estado solo. Nunca». Doña Carmen apretó la mano de la joven y con esfuerzo miró a Javier. «¿Y tú también estás aquí?» Javier se acercó a la cama lentamente. Sintió un nudo en la garganta del que no podía deshacerse. «Estoy aquí, doña Carmen. Eres muy importante para nosotros». La anciana sonrió levemente y dijo, casi como un suspiro, «Nunca pensé que viviría para ver a alguien mirarme con tanto cariño». Isabela lloró en silencio. Doña Carmen continuó, «Ya estoy cansada, ¿sabes? Pero no estoy triste, porque sé que dejé algo hermoso en el mundo. Ustedes dos, lo que tienen, no lo dejen escapar». Isabela apretó su mano aún más fuerte. «Vas a salir de esto, saldremos de aquí y comeremos churros en ese sitio que te gusta». Doña Carmen cerró los ojos lentamente, sin soltar la mano de nadie. «No dormí, pero él descansó, como si ese momento fuera suficiente por ahora». Se quedaron allí por lo que pareció un tiempo suspendido. Javier miró a Isabela con ojos llorosos. «Ella es parte de ti, y yo quiero estar aquí para todo, incluso para esto». Isabela lo miró con ternura. «Lo sé, y por eso duele tanto, porque ahora ya no se trata solo de su pérdida, se trata de un cambio de vida». Javier apoyó su frente contra la de ella. Y allí, en la fría habitación del hospital, en medio de la noche, no fue un beso lo que los unió. Era silencio, fue respeto, era la certeza de que, por mucho que doliera, estaban exactamente donde tenían que estar. A la mañana siguiente, doña Carmen se sintió un poco peor. Los médicos dijeron que era lo esperado, que estaba en su límite y que su cuerpo llevaba días despidiéndose, esperando solo la oportunidad de hacerlo con dignidad. Isabela pasó las siguientes horas sentada al lado de la cama, cambiando compresas, humedeciéndose los labios con algodones, contando historias del barrio, de la vez que Carmen tocaba el acordeón en un grupo de señoras. Javier siguió todo de cerca, en silencio, aprendiendo a lidiar con ese dolor que no se puede resolver, solo se puede superar. Traía café, agua, organizaba los cambios de turno de las enfermeras y, sobre todo, nunca dejaba sola a Isabela ni un segundo. Poco antes del mediodía, doña Carmen abrió los ojos más grandes que en las horas anteriores. Isabela gritó con voz arrastrada pero consciente, «Ven, aquí, mi niña». Isabela le tomó la mano con las dos suyas.
arrodillándose junto a la cama. «Estoy aquí, siempre estoy aquí». La anciana lo miró fijamente a los ojos y dijo: «Gracias por darme más tiempo, por darme amor cuando ni siquiera mi familia sabía cómo hacerlo». Isabela lloró suavemente. Javier se acercó y Carmen también le tendió la mano. «Cuídala, tiene mucho amor guardado. Solo necesita un lugar seguro donde florecer». Javier asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Prometo». Fue la última vez que doña Carmen habló. Unas horas más tarde, el monitor de la habitación emitió un último pitido. Todo estaba silencioso, casi delicado. Isabela apoyó su cabeza en el pecho de Carmen y lloró como una hija que pierde a su madre. Javier le puso la mano en el hombro y se quedó allí, con ella, sin decir nada. Las enfermeras se retiraron lentamente, respetando ese momento. Fue como si todo el piso de la clínica lo supiera. Una historia estaba terminando, pero allí se estaba construyendo un recuerdo mucho más grande. En el velorio, celebrado 2 días después en una pequeña capilla del barrio, no hubo lujos, pero había flores, había velas, había cariño. La gente sencilla que convivía con Carmen fue a despedirse, y, entre ellos, la nieta de una vecina le dijo a Isabela: «Hablaba de ti como si yo fueras su hija». Durante el entierro, Isabela arrojó una pequeña rosa blanca sobre el ataúd antes de que la tierra comenzara a cubrirlo todo. Javier permaneció a su lado todo el tiempo, con la mirada fija en el suelo, conteniendo el dolor en silencio. Cuando todo terminó y los últimos conocidos se marcharon, él se volvió hacia ella y le dijo, en voz baja y firme: «Si quieres, podemos continuar nuestra vida juntos, no para olvidar, sino para honrar». Isabela, agotada, triste, pero completa, respondió: «Siempre decías que nos hacíamos eternos cuando nos convertíamos en el hogar de alguien, y ahora yo soy tu hogar, y tú el mío». Se abrazaron allí, en el cementerio vacío, mientras el viento soplaba levemente, como si hasta el mundo supiera que, en esa despedida, nacía algo nuevo. Los días que siguieron al entierro fueron silenciosos. Javier respetó el tiempo de Isabela, aunque estuvo presente en todo. Él no cobró, él no forzó. Él simplemente aparecía con una sopa caliente, una bolsa de fruta y un abrazo silencioso. Isabela pasó la mayor parte del tiempo en el apartamento, organizando delicadamente las pertenencias de Carmen, envolviéndolo todo como si empacara recuerdos. Cada chal, cada fotografía antigua, cada cuaderno con las notas de la anciana contenían más que recuerdos, contenían historia. Una tarde, al encontrar una vieja carta que Carmen había empezado a escribir y nunca terminó, Isabela lloró durante horas. Y ese mismo día decidió que ya no quería vivir de luto, quería vivir con la memoria. Fue poco a poco. Primero regresó a la clínica. Luego reanudó sus estudios de enfermería. Javier la acompañó desde lejos, pero siempre cerca. Un domingo cualquiera, aparecieron juntos en un pequeño evento comunitario en la zona sur, hablando sobre envejecer con dignidad. Era un proyecto nuevo de Javier, pero fue ella quien habló, y cuando subió al escenario improvisado con el micrófono en la mano, lo tuvo claro: cada día se enamoraba más. El cuidado que brindamos a los demás refleja lo que creemos merecer, y si me siento digna hoy es porque alguien creyó en mí cuando yo ya no creía en mí misma, dijo, mirándolo discretamente entre el público. Javier sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa mujer no necesitaba un escenario, ella era el escenario. Con el tiempo, las cosas empezaron a tomar un tono diferente. El apartamento de Isabela era demasiado pequeño para los dos. La idea de vivir juntos surgió durante una cena sencilla y sin pretensiones. «No soporto volver a un lugar donde no estás», dijo Javier con la boca llena, comiendo tortillas de queso. Isabela se rió. «Podría haberlo pedido con más romanticismo». Y él respondió:
levantando su vaso de jugo. ¿Quieres ser mi hogar oficial? Ella aceptó con un beso. La nueva casa llegó poco después, una modesta casa de 2 pisos con patio trasero, grandes ventanales y espacio para crecer. Javier, aunque tenía dinero para comprar todo lo que quisiera, insistió en juntarlo todo, con ella. Desde la elección de las cortinas hasta el lugar donde se colocaría el retrato de Carmen. La fotografía fue colocada en el centro de la habitación, entre libros, jarrones y una pequeña escultura de madera que Isabela había recibido de su abuela. Era el tipo de casa en la que se podía respirar cariño, donde los días comenzaban con café filtrado y terminaban con música suave y pies descalzos. Javier continuó con sus proyectos, pero ahora siempre tenía espacio para ella. Isabela impartía clases en un centro comunitario y coordinaba el ala de cuidados paliativos de la clínica. Vivían sin prisa, sin apariencia, sin ostentación, y cada noche, cuando yacían uno al lado del otro, había ese mismo silencio que los había unido en aquel entonces. Un silencio confortable, un silencio de alguien que sabe que, a pesar de todo, a pesar del dolor, quedarse sigue siendo el gesto de amor más hermoso que existe. Han pasado 3 años desde el día en que doña Carmen se fue. El tiempo, con sus pasos, calmó el dolor y transformó el anhelo en una presencia silenciosa. La casa que un día fue un espacio de reconstrucción se había convertido en un hogar completo. Isabela y Javier se casaron a última hora de la tarde, en una pequeña ceremonia en el patio trasero, rodeados de amigos de la clínica, vecinos y expacientes. No había vestido de princesa ni salón de lujo, pero había promesas dichas con verdad, manos fuertemente entrelazadas y una foto de Carmen sobre la mesa, con flores frescas a su lado. Fue el tipo de boda que no impresionó a las redes sociales, pero conmovió a todos los presentes. El embarazo de Isabela llegó meses después. No fue algo planeado, pero fue recibido con una mezcla de alegría, asombro y lágrimas. Javier se quedó sin palabras al ver el resultado positivo. Luego rió durante largos minutos y la abrazó tan fuerte que ella apenas podía respirar. «Vamos a tener una niña», dijo con seguridad. Y tenían razón. Durante los siguientes meses, la casa se llenó de ropa pequeña, libros de cuentos y planes susurrados por la noche, cuando Isabela apretaba su vientre contra su espalda y decía: «Ella va a tener lo mejor de lo que somos juntos». Javier respondió: «Y lo mejor de lo que nos precedió también». Y luego, con el corazón tranquilo, completaron el silencio con un beso. El día de su nacimiento, Javier sostuvo a su hija en sus brazos como si sostuviera al mundo entero. Tenía los ojos ligeramente rasgados, los dedos largos y el llanto más hermoso que jamás había oído. Isabela, agotada, sonrió con lágrimas en los ojos. «Ella es perfecta», susurró. Javier asintió conteniendo la voz. «Se llamará Carmen», dijo, «por todo lo que nos dejó, por todo lo que llegamos a ser gracias a ella». Isabela extendió la mano y acarició el rostro de su marido. «¿Y por qué ahora ella todavía está aquí?» Al fondo, en la habitación del hospital, la luz entraba suavemente por la ventana. Fue como si el mundo, por un momento, se hubiera detenido a presenciar lo que el amor era capaz de construir después del dolor. Años después, cuando la pequeña Carmen corría descalza por el patio, con el pelo al viento y la risa libre, Isabela y Javier se miraron como si ya lo supieran. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido, todo lo que habían aprendido estaba allí, corriendo entre flores y risas. La vida no siempre había sido justa, pero ella había sido generosa, y ahora, en las pequeñas manos de la hija, en los cuentos para dormir y en el retrato de la anciana, en la estantería todo tenía sentido, porque al final no se trató de un final feliz, se trataba de permanencia, sobre las raíces que permanecen y sobre el tipo de amor que, incluso después de que todo pasa, todavía elige quedarse.
Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.